Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo tiempo de leer la palabra. Estamos en Romanos, creo que ya terminamos capítulo 13, llegamos a Romanos 14 y estamos tratando de empaparnos de la riqueza de esta parte de la carta a los romanos, que es tan importante, tan valorada por su explícita parte doctrinal del comienzo, que ya la mencionamos, y que en otros programas hemos usado alguno de sus pasajes, nunca tomamos desde el comienzo, pero me acuerdo que estuvimos con Romanos 8, donde habla tanto de que el Espíritu Santo es el que nos da convicción de ser hijo de Dios, y después todo ese maravilloso final del capítulo 8 de Romanos. Y venimos ahora, siempre tratamos de conectarnos, ¿no? Esto no es como los que solamente se paran en versículos sueltos, sino que venimos en esa conexión de que al terminar el Éxodo, conectamos con Romanos, la carta a los Romanos, capítulos 9, 10, 11, en la cual hace un planteo muy fuerte al pueblo de Israel, el apóstol Pablo, ese pueblo de Israel a quien Dios estaba formando, enseñando y guiando totalmente en el libro de Éxodo, ¿sí? Y ahora, después, seguimos con 12 hasta el final, capítulo 16, leyendo donde, después de haber hecho tanta enseñanza, tanta guía, ¿sí? Doctrinal, ahora se para, bueno, hay que vivir la vida cristiana. Y no es fácil, y tiene muchas posibilidades de error, porque ahora estamos en capítulos donde está fuertemente dirigiéndose acá tenemos temas culturales, ¿no? A problemas que había por la cultura religiosa y pagana de aquel tiempo, en la Roma del siglo I, pero la sabiduría que nosotros tenemos que buscar al leer la palabra es también contextualizarla a nuestra situación personal, por supuesto, nunca Pablo deja de hablar de la situación personal, y a toda la influencia que nosotros recibimos de la cultura de este tiempo, de las ideologías y de tantas cosas, de un tiempo que, como mencionamos siempre muchas veces, trata de dejar a Dios de lado. Así que hoy le pusimos título Débiles y Fuertes. Después de ese capítulo 12 y 13, donde habla de aspectos puntuales, bueno, el 12, aspectos puntuales de la vida personal, 13 más de la vida social, de la vida como ciudadanos. Repaso del 13, ese versículo que dice: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Cuando lo leí de corrido, no me paré tanto en hagan todo esto, viene de decir ama a tu prójimo, el amor no perjudica al prójimo y todo eso. Hagan todo eso estando conscientes del tiempo en que vivimos. Este versículo creo que tiene que ser luz para los planteos que van a venir ahora, conscientes del tiempo en que vivimos, o sea, conscientes para nosotros de las ideologías, conscientes de todo lo que se enseña, de todo lo que se promociona, de todas las cosas que sabemos que están lejos de Dios y que están siendo impresas muy fuertemente en todos los medios posibles en nuestro tiempo, del siglo XXI. Muy bien. Acá Pablo empieza en el 14, reciban al que es débil en la fe. Empezamos a leerlo ayer, ahora me acuerdo. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos, su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Hablamos que este no era un ataque a los veganos, porque claro, no era el problema. Me dejó pensando que el tema de la carne y no comer carne era un tema del primer
en un tema en relación a la cultura judeo-cristiana y la cultura pagana. Es en Primera de Corintios, cuando Pablo les escribe a los corintios, es donde habla directamente del problema de comer carne que había sido entregada a los ídolos y que después se vendía, carne de las ofrendas de animales y que después se vendía en la carnicería. Está mucho más explicado en la carta a los corintios. Pero acá simplemente hace ese planteo. Algunos, su fe, no está poniendo ninguna ley, su fe les permite comer carne de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El tema que hay en este tiempo instalado, veganismo en contra del matar animales, no tiene nada que ver. Acá está el problema de que los cristianos, muchos de ellos, no querían comer carne que había sido ofrecida a los ídolos, ¿sí? Otros decían, no tiene nada que ver, yo no le ofrecí a los ídolos, de manera que puedo ir a la carnicería y ni mirar de dónde viene esa carne. En cambio otros, a quienes Pablo llama como más débiles en la fe, quizás con mucho de su judaísmo de base, que les hacía rechazar. Y esto evidentemente era un problema en la iglesia de juzgarse. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Acá Pablo ya está tomando posición. Él dice, Dios es como si dijera, Dios no tiene problema con esto, porque el cristiano ha creído en Cristo, ha seguido a Cristo, y lo que la gente hace con las ofrendas a los ídolos de los paganos, no tiene nada que ver. Entonces, su conciencia les permite comer cualquier tipo de carne. Esto es lo que acaba de decir. Pero a Pablo lo que le importa es el juicio, las discusiones, ¿no? Vieron que empieza diciendo, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Yo traje hoy un apoyo de mi Nuevo Testamento de la versión popular, Dios habla hoy, ¿sí? Porque era aquella traducción tan famosa que lo que había hecho es hacer muy sencillo todo el lenguaje. Así que lo vamos a tener para algún pasaje para repasar. Dice, está casi igual, reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones. No hay ahí ninguna diferencia. Muy bien. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo del otro? Versículo 4. Así que pareciera que el tema se daba no tanto con los amos, sino con los siervos. Y entonces un creyente juzgaba al siervo del otro hermano porque estaba comiendo, o porque no comía carne, pero en una de esas discutía con el que comía carne. Yo no sé bien cómo era. Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Claro, acá estaba diciendo Pablo muy clarito, no te metas con el otro, deja al otro que actúe como lo crea, lo sienta. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Y acá nuevamente Pablo sienta posición. El que hace las cosas en este tipo de cosas, estamos hablando, creyendo que está bien, ¿quién sos vos para estar juzgándolo y señalándolo y quién sabe qué más cosas? Y Pablo sigue en el versículo 5 con otro tipo de temas que eran de discusión. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Pero creo que en la carta, a ver si tengo acá la ayuda, o en Corintios o en Colosenses, creo más que en Colosenses, habla de ese tema de los que siguen los días por una cosa o por otra, ritual o cultural, no lo sé. Entonces, dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días, ¿sí? Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Acá Pablo vuelve a sentar posición con un principio,
Estamos hablando de este tipo de cosas que tenían que ver con los cultos, ¿sí? No quiere decir con cosas que estén opuestas al Señor, pero sienta un principio, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Si uno ha aceptado, en este caso, que todas las carnes, no importa de dónde, cuál sea el origen de esa carne, y yo lo puedo comer, firme en las propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. ¿Ah? Me viene un recuerdo de la adolescencia, cuando en una fiesta yo vi a un judío abrir los sándwiches de miga para ver si tenían jamón. Han pasado muchos años y no me olvido de la impresión que me dio ese hombre que no se fijó el tema de las manos, de la limpieza y todo eso, miraba que no hubiera jamón porque como judío no podía tomar jamón. Este principio sería bueno para ese tipo de actitudes. Y acá Pablo, el que le da importancia, lo leí recién, especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor. Y lo demuestra dándole gracias a Él. Y el que no come, ya lo leí, para el Señor se abstiene y también le da gracias al Señor. Acá hay un principio, pasarlo ante la duda, ¿no? Ante la duda de decir, Señor, ¿está bien esto? ¿Esto está con mi conciencia? Y acá viene el principio, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Fue mucho más allá de las prácticas rituales o de las comidas o de la observancia de los días. A mí me impresiona eso. ¿Por qué está hablando de la vida diaria? ¿Por qué está pensando en la muerte? Pablo sabía que estaba predicando en el Imperio Romano y que había mucha posibilidad de que la muerte estuviera cerca de él. Faltaba mucho todavía en esta carta a los romanos. Sin embargo, tenía presente para sentarlo en este principio. Ninguno vive para sí, ni tampoco muere para sí. Como para en esas minucias estar juzgándose, estar criticándose, ¿no? Si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como los que aún viven. Acá subió alto el nivel. Primero les estaba enseñando a no estar juzgándose, criticándose, pero acá estamos siguiendo al Señor y el Señor es el que tiene que ser el sostén de la vida y también de la preparación para la muerte. Fíjense qué profundidad hay en este principio que lo va mechando en esta enseñanza. Y vuelve, tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Sanidad para la iglesia. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, y cita un pasaje de Isaías 45 que lo fui a mirar y me dejó impactada. El pedacito que cita es tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esto está lo vuelve a decir en la carta a los Filipenses capítulo 2, y uno, por las explicaciones siempre dicen que era un antiguo himno que se cantaba con esa frase. Leo un poco más de Isaías 45 porque es maravilloso, esos pasajes de la profecía donde el Señor está hablando. Y él dice, desde 45:19, desde ningún lugar de esta tierra tenebrosa les he hablado en secreto, ni he dicho a los descendientes de Jacob, búsquenme en el vacío. Yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto.
Reúnanse, fugitivos de las naciones, congréguense y vengan. Ignorantes son los que cargan ídolos de madera y oran a dioses que no pueden salvar. Declaren y presenten sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador. No hay ningún otro fuera de mí. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. De manera que es posible que de Isaías 45, leí desde el 18 hasta el 23, se haya tomado ese himno tan hermoso de Filipenses 2, pero que también toma el apóstol Pablo en el capítulo de Romanos 14. No se olviden de volver a leer Isaías 45, que es extraordinario. Bueno, entonces después de decir eso, que Dios había dicho que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, en el 12, 14, 12 dice así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. A ver cómo lo decía el versículo 13, la versión popular. Dice, por tanto, ya no debemos criticarnos unos a otros. ¿Sí? Juzgarnos, criticarnos, son dos palabras hermanitas. Más bien, vuelvo a la NBI, propónganse no tener tropiezos ni obstáculos, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Y me gusta el verbo que usa, propónganse. No es que el apóstol sabe que naturalmente somos de criticar, somos de hablar, somos de meternos en la vida de los otros. Entonces dice, propónganse, porque una crítica puede ser un tropiezo o un obstáculo al hermano. Ojo que acá no está hablando para los gentiles, ni para los que no conocen a Dios, ni para los que rechazan a Dios. Está hablando dentro de la iglesia para los hermanos. Y está hablando de quienes son débiles y quienes son fuertes. Y creo que a los que él considera fuertes, porque no se preocupan por la carne ofrecida por los ídolos, le está diciendo, pero nos está diciendo, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Porque evidentemente, miren toda la argumentación que ha desarrollado llegando al Señor. No vivimos ni morimos para nosotros, sino para el Señor. Yo por mi parte, acá Pablo nuevamente sienta posición. Yo por mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Este judío, educado en el Antiguo Testamento, nacido en la tribu de Benjamín, ha tomado completamente la resignificación que Jesús hizo en el Sermón del Monte, ¿sí? Donde le dio nuevo valor a la enseñanza, no borró nada, pero le dio nuevo valor a la enseñanza antigua. En las leyes que hemos leído un poco, en el libro de Éxodo, el Señor iba enseñando leyes de higiene, lo que se podía comer y lo que no se podía comer, porque les estaba enseñando en un tiempo en que vivían en el desierto, en que no había ni médicos, ni antibióticos, y Dios les estaba enseñando a vivir. Pero cuando vino la iglesia cristiana, no nos olvidemos que Dios le bajó al apóstol Pedro una visión con animales impuros para que supiera que todo eso ya no tenía nada que ver y que eso no había que aplicarlo a las personas. Y lo mandó a predicar a Cesarea a los inconversos con una nueva y ampliada visión del Evangelio.
Así que acá, a este problema de la carne sacrificada a los ídolos y de los días especiales, y no, Pablo dice, si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Y entonces no lo critiques. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, si se pone mal porque te ve comiendo carne sacrificada a los ídolos, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Esto es un argumento terrible, ¿sí? De fuerte, de real, de pesado. Cuidado con lo que haces a causa de tu libertad te permite, vos considerás que está bien, pero miralo al débil. En realidad lo que está diciendo no está discutiendo a la carne, está diciendo miralo al débil, miralo al que todavía no se ha fortalecido, todavía tiene una fe nuevita. No destruyas por causa de la comida al hermano, porque en Cristo murió. Estoy en el versículo 16. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. ¿Sí? Que los demás débiles consideren terrible lo que estás practicando. Y acá viene un gran versículo. 14:17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. No en una doctrina livianita, no, en el Espíritu Santo, que es quien guía, quien enseña, quien te señala y nos tiene que decir quizás, bueno, guarda esto para vos porque pensá en el otro que es débil, que quizás no pueda entender ciertas cosas. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Esto fue una tremenda lección para la vida interna de una iglesia, para la vida del reino de Dios, mostrándole más allá de los cumplimientos, más allá de eso que tenían los israelitas, que era, ¿no? Ahí la ley y el estar apegado a la ley, que el estar apegado a la ley les hacía olvidar la misericordia, el cuidado del otro. Ahora hay que leer simplemente todo el Sermón del Monte, muchas veces de nuevo, para que veamos cómo el Señor enseñó estas cosas. Ahora el apóstol Pablo, 30 años después, estaba viendo los problemas que había en las iglesias. Seguramente él tenía noticias, o quizás veía lo que estaba pasando en Corinto. Creo que dijimos que Romanos se cree que fue escrita durante el tercer viaje misionero de Pablo. Ya después iba a volver a despedirse a Éfeso, iba a ir a Jerusalén llevando la ofrenda, sabiendo lo que venía. Juicios, hasta que él pudo apelar a que era ciudadano romano y lo mandaron a Roma. Y cumplió el propósito de Dios, que era que él fuera a predicar él en persona a Roma. Bueno, llegamos al 19. Y el 19, del 19 hasta el final del capítulo 14, me gustó el tratamiento en la versión popular Dios habla hoy. Miren, desde el 19. Por lo tanto, hermanos, todo lo que busquemos, en el otro decía procuremos, ahora esta es otra palabra, es en otro versículo, busquemos todo lo que conduce a la paz y a la edificación misma. Uy, estaba igual en el otro, la paz y la mutua edificación. A la paz y a la edificación. Mucho. Ahí están las dos cosas. O sea, que no haya discusiones, y lo segundo, que todo lo que hagamos edifique al otro, sea un ejemplo para el nuevo, para el débil. ¿Dónde estamos? 19. No eches a perder la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todos los alimentos son limpios. Lo malo es comer algo que haga perder la fe a otros. Uy, a lo mejor esto hasta se puede llegar, esto es para discutirlo en un grupo, ¿no? Se puede llegar a un comilón, a un creyente
que coma exageradamente y, por ejemplo, sea diabético, y eso puede ser un mal testimonio a alguien nuevo que ve que esa persona no tiene dominio propio, por ejemplo, es un ejemplito. Lo malo es comer algo que haga perder la fe a los otros. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que sea causa de que tu hermano tropiece. Eso es lo más importante. La fe que tienes, debes tenerla tú mismo delante de Dios. O sea, no yo creo, sino delante de Dios, estar seguro. Y entonces viene acá un principio. Dichoso aquel que usa de su libertad sin cargos de conciencia. Y la conciencia está relacionada y manejada, debe estar manejada por el Espíritu Santo, de manera que tomemos este principio. Dichoso aquel que usa de su libertad sin cargos de conciencia. Pero el que no está seguro si debe o no debe comer algo, al momento se hace culpable, porque no lo come con la convicción que da la fe. Y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. A ver cómo terminaba en la Nueva Versión Internacional. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción. Acá en la versión popular está hablando de fe, acá está hablando de convicción, en la otra dice convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado, ¿no? Entonces acá dice en la versión popular, todo lo que no se hace, completa la idea, con la convicción que da la fe, el creer que eso está bien delante de Dios, es pecado. Los dos terminan diciendo es pecado. No hay otra forma de decirlo. Va a hacer daño a un hermano que es débil. Bueno, empezamos un poquito el 15, porque el capítulo 15, sigue con la misma idea. Vamos a leer los dos primeros. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. No sé por qué dividieron acá y pusieron otro capítulo si sigue perfectamente hablando de la misma, del mismo tema. ¿Ven cuando a veces leemos capítulos cerrados y dejamos porque terminó el capítulo sin mirar? Está hablando, está cerrando esa enseñanza. Ahora, ¿qué problemas debía haber? ¿Qué de problemas debía haber para que diera tanta importancia a esta enseñanza? Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificar. Esto es formación, formación para creyentes firmes, de fe clara, y que no vivan para sí mismos, y que no vivan solo su fe para sí mismos, sino que tengan en cuenta a los demás. Maravilloso, Romanos es un libro, una carta extraordinaria que el Señor nos ha dejado. Muy bien, vamos a seguir mañana a ver si quizás terminamos hasta el final y hemos leído una buena parte de Romanos en estos días. Seguimos hoy con toda la programación. Tenemos hoy Escuela de Familia, de manera que vamos a ser bendecidos todo el día. Que el Señor los bendiga y nos vemos mañana.